Hola Kelly. Me comenta la doctora Laura que si esa es la clase que toca el día de hoy. Hola, buenos días. Iniciamos la clase entonces, doctor. Empieza la clase. Hola, buenos días. ¿Por qué la gente empezara? Y probablemente está en una conferencia. ¿Sí? ¿Empiezo? Bueno, espérame, la pongo en web. Bueno, hola, buenos días. Mi nombre es Kelly Arena, soy residente de Medicina Interna de primer año. El día de hoy les voy a exponer el tema síndrome de intestino irritable. Coordina la clase la doctora Mariana Abraham, R3 de Medicina Interna. Este es el índice de contenido de lo que vamos a hablar durante la exposición, la introducción, la definición del síndrome de intestino irritable, epidemiología, factores de riesgo, fisiopatología, las manifestaciones clínicas, el abordaje diagnóstico y el tratamiento. Entonces, una breve introducción, pues el síndrome de intestino irritable es el trastorno digestivo más frecuente, es un desorden del eje intestino-cerebro más común a nivel mundial. Su incidencia y prevalencia es muy difícil de clasificar y pues de determinar porque no existen biomarcadores específicos para su diagnóstico. En México se estima que la prevalencia va entre 4 y 35% y se presenta más en mujeres que en hombres en rangos de edad entre tercera a la cuarta década de la vida en adultos jóvenes. Se presenta entre un 5 y el 10% de la población general. Su definición está dada por los criterios del Roma número 4 del 2016 y se considera que es una enfermedad que genera altos costos al sistema de salud y que impacta negativamente en la calidad de vida, porque su diagnóstico es bastante complejo, puede requerir diferentes tipos de intervenciones, tanto imágenes tomográficas como imágenes endoscópicas, que muchas veces no van a generar impacto en la terapéutica ni en el diagnóstico. Y su fisiopatología es multifactorial, no hay un factor universal, siempre podría ser que dependiese del sexo, de la genética, del área geográfica en la que se está estudiando o de la microbiota intestinal, que es diferente para cada área geográfica. Bueno, la epidemiología pues varió significativamente respecto al cambio de los criterios Roma número 3 versus número 4, según los criterios Roma. Número 4, la prevalencia oscila entre 1.3 y 7.6%. Digamos que hubo un descenso importante respecto a los criterios de Roma 3, en los que se estimaba, en los que descendió un 10.1% versus Roma 4, que se encuentra entre 3.8%. En los criterios de Roma 3 habían algunos criterios adicionales por lo que sus valores eran mucho más elevados, como se puede ver en la gráfica de la derecha versus la gráfica de la izquierda. En la gráfica de la derecha, México se encontraba con pues en ambas gráficas se encuentra sin datos determinados, pero en algunos países se puede ver que había una prevalencia superior, superior de diagnóstico. La definición de síndrome de intestino irritable responde a un trastorno intestinal caracterizado por un dolor abdominal que es recurrente, que se asocia a la defecación y que tiene que ver con cambios en el hábito intestinal, ya sea de predominio estreñimiento, puede ser de predominio diarrea o puede ser mixto, así como la distensión abdominal que puede estar presente o no. Y los síntomas deben ocurrir por lo menos 6 meses antes del diagnóstico y estar presente durante los últimos 3 meses en los que el paciente consulta.
Existen algunos factores de riesgo importante para desarrollar síndrome de intestino irritable. Dentro de ellos está el antecedente familiar, que en familiares entre primer, segundo y tercer grado de consanguinidad existe el antecedente de síndrome de intestino irritable. También se habla de una exposición ambiental y social, y esto tiene que ver también con los antecedentes familiares, dado que pues una misma familia puede estar expuesta a diferentes tipos de entornos, a diferentes de situaciones familiares, de abuso, y de otras condiciones, y pues digamos de una dinámica familiar. Existen otras alteraciones que tienen que ver con polimorfismos en el gen de SLC6A4, que es el transportador de recaptación de serotonina. Hay otras variantes en los genes que codifican para el sucrasa isomaltasa 92 que tienen que ver con la intolerancia a los disacaridasas, variantes en los genes que para SCN5A93 que van a generar canaliculopatías, especialmente alteración en el canal de sodio de alto voltaje, variantes en el locus del cromosoma 9 que se presenta principalmente en mujeres y está relacionado con la variante de estreñimiento, y también están los polimorfismos en los genes que codifican para los receptores 1 y 2 de la hormona liberadora de corticotropina. Hay otros factores muy importantes, dentro de ellos está la dieta, dietas occidentales en las que pues hay alto consumo de azúcares, grasas saturadas, están el FODMAP, que ahorita vamos a hablar un poquito más de FODMAP. Está la intolerancia al gluten en la enfermedad no celíaca y la intolerancia tanto a la lactosa y a alergias alimentarias no mediadas por IgE. Y también alteraciones en el microbioma intestinal que se puede presentar cuando hay migraciones, porque van a haber pues cambios de dieta, diferentes exposiciones a microorganismos desconocidos, uso de antibióticos, cambio de fármacos, unas dietas a largo plazo de FODMAP que lo que van a provocar pues son alteraciones en el microbioma intestinal y una presencia de especies de Clostridius y de metanogénicas que van a alterar la síntesis de serotonina. También se ha hablado bastante de las infecciones previas, especialmente del tracto gastrointestinal, en el que un 25% de la población va a persistir con síntomas gastrointestinales hasta 6 meses posterior al inicio de los síntomas. Una de cada 14 pacientes que tiene un cuadro gastrointestinal podría desarrollar síndrome de intestino irritable. Los gérmenes implicados, bacterias en este caso, se destacan Campylobacter jejuni, Escherichia coli, Salmonella, Clostridioides y Vibrio cholerae. Dentro de los patógenos virales están los norovirus, y dentro de los patógenos protozoales está la Giardia, el género de del Giardia. Dentro de ella, la más importante sería Giardia lambda. Es importante tener este protozoario pues, en mente, porque el 40% de los pacientes que desarrollan una giardiasis podrían presentar síndrome de intestino irritable. Y otros factores psicosociales a los que también se les da mucha importancia, pues porque es en la factores como estrés, trastorno de ansiedad y depresión generan un 23% de prevalencia de enfermedad de síndrome de intestino irritable. La fisiopatología realmente es compleja. Hay diferentes pues, explicaciones para la presentación del síndrome de intestino irritable. La primera es que pues, existe una conexión entre cerebro e intestino y que esta comunicación es bidireccional. Puede ser que primero se presenten condiciones de estrés y se desarrollen síntomas gastrointestinales, o que sean primero los síntomas gastrointestinales y posterior los síntomas a nivel psicológico. Entonces, en este caso, pues la literatura describe que cuando hay situaciones de estrés va a haber una alteración en la permeabilidad intestinal, va a haber una infiltración de células inflamatorias, se va a producir un edema a nivel de la mucosa intestinal, va a haber una liberación de citoquinas y de quimiosinas, y va a haber una alteración del microbioma con la correspondiente producción de gas intestinal y síntomas ya sea dolor y distensión abdominal. Otra de las propuestas de fisiopatología propuestas es la etiología posinfecciosa secundaria a una gastroenteritis, en la que los síntomas van a persistir en un 10 a un 20%. Lo que va a presentarse es que va a persistir una inflamación sutil a nivel intestinal, y va a haber una infiltración permanente de mastocitos a nivel colónico y a nivel del intestino delgado. Y también infecciones por espiroquetas que van a generar una eosinofilia a nivel colónica, y pues va a predisponer a los pacientes a presentar síndrome de intestino irritable con diarrea.
Otra de las propuestas para la fisiopatología es una alteración en el microbioma intestinal. En este caso sería que tuviésemos una disminución en la diversidad microbiana. Esto pues va a favorecer la producción de gas a nivel intestinal, va a haber una respuesta refleja y secundario a esto va a haber una distensión abdominal y posterior dolor, flatulencias. Hay otras alteraciones que se presentan que puede ser en mutaciones específicas del gen SCN5A que se presentan en el 2% de los casos, que es una canaliculopatía que tiene que ver con alteración en el canal de sodio y la deficiencia de disacaridasa. Aquí en pues, esta imagencita describe pues, casi todas pues, las posibles causas y la explicación de su fisiopatología. Lo que sucede en condiciones normales es que en el lumen intestinal pues, van a estar los alimentos químicos, alérgenos alimentarios, va a haber pues y pues esto va a pasar a través de las células de la mucosa intestinal sin ninguna alteración. Pero en pacientes que tienen susceptibilidad, estas uniones estrechas en el epitelio intestinal se van a abrir y van a permitir que haya pues como una infiltración pues una infiltración de bacterias, detritos químicos a través del espacio. em, mm, bueno, pues va a generar esta apertura de esta disyunción celular, va a generar que haya una permeabilidad de la mucosa. Esto lo que va a generar es que haya reclutamiento de células dendríticas y mastocitos, y pues se van a generar una serie de eventos, se van a producir citoquinas, TNF-alfa, va a haber triptasa, va a haber histamina, serotonina, y todo esto pues es lo que va a desencadenar la producción de dolor, distensión y constipación o diarrea, según sea el caso. Las manifestaciones clínicas, pues se presentan diferentes manifestaciones. Están los síntomas intestinales que están dados por dolor abdominal, generalmente de tipo cólico, y distensión abdominal y alteración en el hábito intestinal, ya sea estreñimiento o con diarrea. Y también van a haber síntomas extraintestinales que pueden ser lumbalgia, donsalgia, pueden haber síntomas ginecológicos y vesicales, puede haber cefalea y también fatiga. La clasificación, pues, son 4 tipos. Síndrome de intestino irritable con diarrea, en el que el 25% de las deposiciones van a ser Bristol 6 y Bristol 7, y menos del 25% van a ser Bristol 1 y 2. El síndrome de intestino irritable con estreñimiento, en el que se va a invertir el patrón, va a haber un 25% de posiciones Bristol 1 y 2, y menos del 25% van a ser de tipo 6 o 7. También está el síndrome de intestino irritable con síntomas mixtos de estreñimiento y diarrea, en el que el 25% de las deposiciones, pues va a haber 25% de deposiciones Bristol 1 y 2 y 25% de deposiciones Bristol 6 y 7. Y un subtipo no subtipificado, subtipificado, en el que se puede presentar pues deposiciones diarreicas o estreñimientos sin ningún patrón en especial. Existen algunos signos de alarma. Estos pues digamos que nos deben orientar para tomar estudios adicionales. Dentro de ellos está la pérdida de peso no intencionada, que sería el 10% del peso corporal total en un periodo menor a 3 meses, que se presente sangre en heces, que los pacientes que los síntomas se presenten posterior a los 60 años, que haya una alteración en el hábito intestinal asociado a anemia ferropénica, a sangre oculta en heces, que haya fiebre o que haya antecedente de una enfermedad celíaca, enfermedad intestinal inflamatoria, que tengan pólipos o que haya un antecedente personal o familiar de cáncer de colon. Dentro del abordaje diagnóstico, pues tenemos como un algoritmo. Este es cuando tenemos unos síntomas pues sugestivos de síndrome de intestino irritable, podemos realizar como unos laboratorios iniciales, dentro de ellos una biometría hemática, una proteína C reactiva y una BCG. Dentro de ellos, si esta se encontrara normal, tendremos que valorar si el paciente tiene síntomas de tracto digestivo inferior o si tiene signos de alarma. En caso de que tuviera signos de alarma o que tuviera pues síntomas
gastrointestinales bajos, se procedería a llevar al paciente a una colonoscopia. En caso de que no los tuviera, se interrogaría sobre diarrea, si tiene diarrea o no. En caso de que no tuviese diarrea, pues se trataría de manejar los síntomas que está describiendo el paciente, y en caso de que sí tuviese diarrea, se realizaría una calprotectina fecal o una lactoferrina fecal, y ya de acuerdo a esto, pues se orientaría como el algoritmo. Entonces, la guía, pues la guía del Colegio Americano de Gastroenterología nos da ciertas recomendaciones respecto al algoritmo diagnóstico. Entonces, nos sugiere realizar pruebas serológicas para descartar enfermedad celíaca en pacientes que tienen síntomas de síndrome de colon irritable con predominio de diarrea. ¿Por qué? Porque ellos comparten síntomas. Digamos que los síntomas van a ser muy inespecíficos. Va a haber dolor abdominal, va a haber alteración en el hábito intestinal y también se puede presentar distensión. Entonces, nos sugiere realizar transglutaminasa tisular de inmunoglobulina A y niveles cuantitativos de IgA. Y también sugiere realizar una endoscopia de vías digestivas en las que se sugiere tomar por lo menos 6 biopsias, en las que se incluya biopsia del bulbo duodenal. También nos sugieren el toma de calprotectina fecal o lactoferrina fecal, y pues también PCR y BCG. La calprotectina fecal ha tenido un impacto en la disminución de toma de estudios endoscópicos. Una PCR menor a 0.5 nos daría una probabilidad de un 1% de presentación de enfermedad intestinal inflamatoria. Entonces, nos serviría como para orientar un poquito el diagnóstico. Sin embargo, no es un criterio definitivo. Y pues se han hecho comparaciones respecto a la calprotectina fecal versus las endoscopias, y se evidenció que la sensibilidad es del 93% y la especificidad es del 96% para enfermedad intestinal inflamatoria. Y de la misma forma, la lactoferrina fecal ha tenido una sensibilidad del 78% y una especificidad del 94%, igual para enfermedad intestinal inflamatoria. Otra de las recomendaciones es que no se recomienda realizar pruebas de materia fecal para detectar patógenos entéricos. Digamos que la prevalencia que se estima de una síndrome intestino irritable secundaria a una posinfección por una gastroenteritis bacteriana es del 11%, pero no se realiza durante el cuadro agudo como tal, sino que se puede presentar hasta 6 meses después. Entonces, digamos que existen pues digamos que las infecciones más comunes podrían ser Campylobacter jejuni, Salmonella, Shigella, pues dentro de los virus norovirus, y pues las parasitarias Giardia lambda. Como les había mencionado previamente, pues es muy importante tener a Giardia como, pues a la Giardiasis como dentro pues tenerla muy en cuenta, porque pues el 40% de los pacientes van a generar pues van a generar un síndrome de intestino irritable versus un 13.8 en las infecciones bacterianas. Y para cuando tenemos una infección por giardiasis o la sospecha, sí se sugiere tomar muestras en pacientes que hayan que tengan factores de riesgo para presentar giardiasis. Estos pueden ser pacientes que hayan viajado a áreas endémicas, que se hayan estado en contacto con zonas en las que no se cuenta con agua potable, donde la calidad del agua es mala, que han estado expuestos a guarderías o que han estado en campamentos. Entonces, en estos pacientes se sugiere inmunoensayo fecal o reacción en la cadena de polimerasa, que va a tener una sensibilidad del 82% hasta el 100% y una especificidad entre el 91% al 100%. Existen otras recomendaciones respecto a las endoscopías, y es que la colonoscopia no se recomienda en pacientes menores de 45 años, en los que no exista ningún signo de alarma. Los signos de alarma serían cuáles: que se presente hematoquesia, melenas, que haya pérdida no intencionada de peso, que haya antecedentes familiares de enfermedad intestinal inflamatoria, antecedente personal o familiar de cáncer de colon, o que haya una edad avanzada desde el inicio de la aparición de los síntomas. En este caso, lo que podríamos, en pacientes menores de 45 años, se ha evidenciado que lo que se encuentran básicamente son pólipos, o en algunos casos los hallazgos son completamente normales. Entonces, pues solamente están supeditados a los signos de alarma.
Ya en otros pacientes en los que sí se debe considerar la toma de la colonoscopia es en pacientes que tengan riesgos de colitis microscópica, en los que generalmente se presenta en pacientes mayores de 60 años, en este caso se consideran de edad avanzada, en género femenino, en pacientes con persistencia de diarrea superior a 14 días y pues sería la única como consideración para tomar una colonoscopia. Dentro de su tratamiento, el tratamiento realmente es un tratamiento multidisciplinario en el que se va a incluir tanto psicoterapia como ejercicio, como cambios en el hábito de la dieta y en el que las intervenciones farmacológicas van a estar dirigidas al control de los síntomas, ya sea el control del dolor, de la distensión abdominal, de flatulencias, de estreñimiento o de diarrea como tal. Entonces, las intervenciones en los cambios en la dieta, se sugiere, la guía nos sugiere consumo de fibra, pero se sugiere que la fibra sea soluble. La fibra lo que hace es que, pues, o sea, se define como carbohidratos que no se van a digerir en el intestino delgado. Entonces, se recomienda una dieta alta en fibra de aproximadamente 25 a 35 gramos por día para facilitar pues, digamos, la digestión y las deposiciones. Esta recomendación de dieta alta en fibra soluble se recomienda especialmente en pacientes que tienen síndrome de intestino irritable de predominio estreñimiento y se considera como una de las primeras líneas para su manejo. Hay diferentes tipos de fibra. Los tipos de fibra van a depender de la solubilidad, de la viscosidad y la capacidad que tiene esta fibra para fermentarse, para resistir la fermentación a nivel del colon. Entonces, la fibra soluble es aquella que va a ejercer efectos laxantes que tienden a aumentar el contenido de agua a nivel del lumen intestinal y que va a favorecer, pues, como la deposición. Dentro de ellos tenemos el psyllium, que pues es como de las recomendaciones principales en la guía, y hay otros alimentos que pues están dentro de ellos la avena, las nueces, lentejas, cítricos, fresas, kiwi, papaya, algunas hortalizas. Y la fibra insoluble es aquella que pues se va a fermentar en el colon, va a perder su capacidad de retener agua y va a generar que la materia fecal se torne un poquito más dura y se limite su expulsión y también va a favorecer la producción de gases que es aquello que va a generar distensión abdominal y flatulencias. Dentro de ellos tenemos el salvado de trigo. Dentro de la guía se recomienda consumir psyllium y no consumir salvado de trigo. Y también pues hay un pequeño apartado sobre el uso de linaza en el que pues se habla que no existe ningún tipo de evidencia sobre su consumo. Y dentro de las fibras insolubles tenemos los guisantes, las almendras, peras, manzanas, repollo, semillas y algunas hortalizas, dentro de ellas brócoli, coliflor. También tenemos otra recomendación que es dietas bajas en FODMAP, pero estas dietas están limitadas. No se recomiendan unas dietas bajas en FODMAP por aunque no tienen efectos adversos, restricción excesiva a largo plazo lo que va a generar es un déficit de micronutrientes, porque pues a pesar de que algunos alimentos tienen fibras insolubles, pues se requieren para una alimentación balanceada. Entonces, las dietas bajas en FODMAP responden a una eliminación de oligosacáridos, disacáridos, monosacáridos y poliólisis fermentables de la dieta. Y pues estos alimentos, ¿qué es lo que van a generar? Pues van a generar un aumento de la secreción de agua gastrointestinal y pues van a aumentar una fermentación en el colon, se van a producir ácidos grasos de cadena corta y gases y pues esto va a generar toda la sintomatología, distensión, gases, dolor y pues alteraciones en el hábito intestinal. Estos son algunos alimentos que responden al FODMAP. Están dentro de ellos, pues está la manzana, está el aguacate, están blueberries, están la pera, duraznos, sandía, están todos los lácteos, ya sea quesos, yogures y la leche entera como tal. La leche deslactosada, todo esto también incluye pues lactosa, entonces digamos que también va a generar algo de compromiso. Y se sugiere que se realice un plan estructurado de esta dieta. Este plan estructurado se debe hacer en 3 fases. Uno sería la sustitución de los alimentos, em, en el cual vamos a encontrar una respuesta en las primeras 2 a 6 semanas. Si después del inicio del plan no hubo una mejoría, al posterior a las 6 semanas, realmente la guía refiere que probablemente no vaya a suceder.
Posterior a 6 semanas, se van a reintroducir de forma gradual los alimentos que se retiraron de la dieta y se van a evaluar los síntomas. Se sugiere realizar como un diario de nutrición en el que se anote la reintroducción de cada alimento para determinar cuál es el causante como de la sintomatología. Y ya en la tercera fase vamos a tener una personalización de la dieta para evitar los alimentos que generan pues los síntomas: distensión, dolor, gases y pues alteración en el hábito intestinal. Existen otras propuestas también dentro de los cambios en la dieta y es la disminución del consumo de gluten. En este, pues, lo que se ha determinado es que la suspensión va a mejorar el dolor abdominal como tal, sin incluir otros síntomas. Este estudio que les presento aquí es un estudio en el que se valoró la intolerancia a la lactosa en pacientes con síndrome de intestino irritable y cómo impactan ellos la ansiedad y la activación de la respuesta inmune a nivel de la mucosa. Y en ello se identificó que los pacientes con síntomas digestivos después de la ingestión de 20 gramos de lactosa asociado a síntomas de ansiedad iban a generar mayor síntomas gastrointestinales. Este es un estudio que se realizó en China en 2014. Otro de las propuestas en el tratamiento, pues digamos que está el uso de probióticos, que antes se tenía como muy, pues como que se tenía muy en cuenta, pero la guía no lo sugiere porque no existe la suficiente evidencia. Algo, no sé, o sea, no hay como un probiótico específico que vaya a generar una mejoría como en los síntomas, entonces pues su recomendación está limitada a lo que el tratante quisiera pues como sugerir y evaluar y pues respecto a su experiencia en la práctica clínica. Ya el control de los síntomas como tal, pues en el uso se conoce que el pues alto uso de antiespasmódicos, la guía americana, el Colegio Americano de Gastroenterología no lo recomienda. Sin embargo, en las guías mexicanas sí se recomienda el uso de antiespasmódicos. Ellos pues refieren que el uso de antiespasmódicos versus placebo sí genera una mejoría en la sintomatología. Entonces existen, pues se clasifican dependiendo pues como el tipo pues como de fisiopatología. Y existen algunos que son relajadores directos, que entre ellos tenemos a la trimebutina y mebevirina. Están los derivados de la escopolamina, que pues allí tenemos a la utiliosina, tenemos a lepsina, iosiamina y simetropio. Y tenemos derivados del amonio, que entre ellos está el bromuro de otilonio, el bromuro de pinaverio. Y también están los calcioantagonistas. Dentro de estos vamos a tener la mentapiperita, pirencipina, fenoberina, rosiberina y citrato de alberina. Estos antiespasmódicos lo que van a hacer es que van a competir en las terminaciones postganglionares parasimpáticas y pues generando efectos bloquean los canales de calcio y pues van a inhibir la contracción del músculo liso. Dentro de los antiespasmódicos que pues se utilizan de mayor forma en México, pues tenemos el bromuro de otilonio, que lo que va a generar es una reducción de los síntomas relacionados con la defecación y va a generar una disminución de los síntomas globales. Y está el bromuro de pinaverio, que va a mejorar la consistencia de las heces y va a mejorar el dolor abdominal y también va a generar una reducción de las molestias para defecar. El bromuro de pinaverio se sugiere no se consuma por periodos superiores a 4 semanas. Algunos de los efectos secundarios pues de los antiespasmódicos tenemos sequedad de la boca, mareos y visión borrosa. Dentro de los antiespasmódicos está la menta piperita, que es pues pues un remedio natural, herbal. En la guía del Colegio de Gastroenterología sí se recomienda, es un bloqueante de calcio. Pues digamos que lo que va a hacer es que tiene un efecto antimicrobiano y antiinflamatorio directo, va a mejorar pues como va a generar el dolor abdominal y los síntomas generales como tal. Lo único con pues con la menta es que va a tener efectos secundarios y es reflujo gastroesofágico porque tiene efectos a nivel de la función esofágica, gástrica. Otros tratamientos para el control de síntomas sería el uso de laxantes cuando el predominio es diarrea. En México, pues digamos que en la guía
Sí, estreñimiento. ¿Diarrea? Ah, perdón, no, diarrea, qué pena, me equivoqué. Es el uso del polietilenglicol en la guía de gastroenterología. No se recomienda, sin embargo, en México, pues sí se recomienda su uso. Se considera que es un laxante osmótico que es seguro hasta en pacientes ancianos de mayores de 70 años, no tiene ninguna complicación para su administración. No se recomienda porque no va a mejorar otros síntomas, no mejora el dolor abdominal, lo único que va a mejorar es la consistencia de las evacuaciones y pues tiene algunos efectos adversos, dentro de ellos el dolor abdominal, posterior presentación de diarrea y en algunas ocasiones náuseas y flatulencias. Tenemos otro tipo de tratamientos que serían los secretagogos intestinales, que estos sí están recomendados en la guía, son análogos de la prostaglandina E1 y tiene afinidad por canales de cloro tipo 2. Lo que va a generar es que va a haber un aumento en la secreción intestinal y en el peristaltismo y se va a restaurar la barrera intestinal. Aquí en este caso pues va a haber mejoría global de los síntomas, va a haber mejoría del dolor abdominal, en la distensión y en la frecuencia de las evacuaciones. Con también pues uno de sus eventos adversos es que se pueden presentar náuseas hasta en un 19% y diarrea posterior a su consumo hasta en un 14%. Tenemos también otro secretagogo intestinal recomendado en la guía del Colegio Americano de Gastroenterología, que es linaclotide y plecanatide. Linaclotida a dosis de 290 microgramos día y plecanatida a dosis de 3 miligramos por día. Estos son lo que van a generar es el aumento de la secreción de líquido intestinal y el peristaltismo. Digamos que lo que va a generar es una disminución también global de los síntomas. Su único pues, evento adverso es diarrea, que se presenta casi en el 20% de los pacientes y va a hacer que generalmente quieran abandonar el tratamiento, dado que hasta en un 2% de los pacientes se presenta diarreas graves y pues no genera como una adecuada adherencia. Está el tegaserón, que sería es un neurotransmisor que estimula el receptor de serotonina tipo 4 que va a iniciar el reflejo peristáltico y acelera el tránsito gastrointestinal. La dosis va de 6 miligramos cada 12 horas y va a tener igual una disminución de los síntomas globales. Digamos que pues puede presentar eventos adversos graves, especialmente en mujeres, dentro de los que se documenta síndrome coronario agudo, angina inestable, enfermedad cerebrovascular y muerte súbita hasta en un 0%, hasta en un 0.1%. Tenemos también los secuestradores de ácidos biliares, dentro de ellos la colestiramina. En el Colegio Americano de Gastroenterología no lo recomienda, sin embargo, en las guías mexicanas sí pues su recomendación es controversial. Lo que va a suceder con la colestiramina es que va a ser una recuperación de los ácidos biliares de las heces y esto va a generar una disminución de la presentación de diarrea. Se recomienda pues una dosis de 1875 miligramos al día, que serían 550 miligramos cada 8 horas. Tenemos también la rifaximina, que sí está recomendada en las guías mexicanas y también en el Colegio Americano. Pues va a generar una mejoría global de los síntomas. Y se utiliza principalmente en pacientes que tienen estreñimiento. Pues, digamos, se puede dar un ciclo se puede dar hasta 3 ciclos de tratamiento sin presentarse pues ningún tipo de resistencia bacteriana, ya que se trata pues de un antibiótico y no se han reportado eventos adversos significativos. El tratamiento se puede dar hasta 14 días. Pero no es con el estreñimiento, en realidad se da con diarrea, inclusive hay un cuadrito lo dice, Sí. que produce mejoría global de De los síntomas sin estreñimiento, o sea, y cuando hay diarrea, dan la Sí, especialmente en la rifaximina. rifaximin. Y aquí la tengo. No, ¿cuánto tiempo llevo montando? Bueno, sí, es muy extenso. Bueno, loperamida, bueno, otro tratamiento para
sería loperamida, que es un agonista de los receptores miopioides, va a disminuir la actividad del plexo mesentérico, incrementa el tiempo de tránsito intestinal y va a aumentar la reabsorción de agua. Mejora la frecuencia y la consistencia de las deposiciones sin impacto en otros síntomas, ni en dolor ni en distensión. Va a tener eventos adversos, sí, va a generar dolor abdominal tipo cólico, puede generar constipación, puede generar náuseas, emesis y distensión abdominal. Los pacientes muchas veces no se adhieren al tratamiento con loperamida precisamente por sus eventos adversos. Y están los neuromoduladores, que serían en este caso antidepresivos tricíclicos, amitriptilina, nortriptina, imipramina, desmipramina. Estos van a mejorar el dolor visceral y se consideran medicamentos de segunda línea. Mejoran los síntomas de dolor abdominal y todos los síntomas globales y disminuyen el tránsito intestinal. Del que más se ha hablado hasta el momento es de amitriptilina. Se sugiere una dosis de inicio de 10 miligramos con un aumento gradual que puede llevarse hasta 30 a 50 miligramos por día. Los eventos adversos de estos medicamentos van a ser boca seca, mareo, somnolencia, insomnio, puede presentarse constipación, arritmias y disminución del apetito. Bueno, este también es un estudio que se realizó en el que se evalúa pues una dosis baja de amitriptilina, en este caso 10 miligramos, fue superior al placebo como tratamiento de segunda línea para el síndrome de intestino irritable en atención primaria y se considera que es bien tolerada y que es segura. Y tenemos, ya pues como para casi terminar, otros neuromoduladores, dentro de estos los inhibidores de la recaptación de serotonina, que dentro de ellos se cabe destacar la fluoxetina a dosis de 20 miligramos al día, mejora los síntomas de forma global y la calidad de vida, dado que pues como les decía al inicio, esta enfermedad está conectada cerebro-intestino. Y se recomienda también ejercicio dentro de la guía, se recomienda de 20 a 60 minutos al día, 3 a 5 veces por semana. No hay como una intervención específica, puede ser cualquier tipo de ejercicio. Y también la psicoterapia que se sugiere en la guía americana de gastroenterología, en la que se considera que la psicoterapia es eficaz en el tratamiento de depresión, la ansiedad y el dolor crónico, y pues esto puede ayudar a modular de forma importante síntomas centrales que van a favorecer la disminución de los síntomas gastrointestinales. Sería todo. Muchas gracias. ¿Tienen alguna Ya duda? son expertos. A ver, Ricardo, ¿qué le puedes aportar a tus compañeros? Pues, comentar que es como comenta, es difícil diagnosticarle, creo que la ciencia pues, al final, muchos de los pacientes ya después vemos en la consulta ahí cuando vamos a gastro, que muchos es difícil, pues sí, pues que son funcionales, ¿no? O sea, que es al final pacientes que sí son dependientes de algún otro trastorno, bueno, trastorno, sino alguna otra patología psiquiátrica, que pues es muy común verlo, ¿no? O hay algún trasfondo psicosomático y demás, que pues realmente hacen cuadros que pues pudieran parecer muy severos. O sea, hay pacientes que llegan con dolores impresionantes y el tratamiento es bastante difícil, y donde pues, el uso de los antidepresivos pues es lo que termina ayudándolos de una manera Significativa, sí. y pues Y al las- final los pacientes creo que tienen que aprender a vivir con su enfermedad, más que otra cosa. Sí es educarlos en cuanto a qué sí pueden comer, qué no pueden comer, qué les va detonando sus síntomas. Y cuando, o sea, cómo autorregularse, o sea, en episodios de diarrea, cómo tomar laxantes, y digo, cómo tomar ¿cómo se llama? Perdón. Pues sí, perdón, los antidiarreicos, ¿verdad? Y los que tienen estreñimiento crónico, como cuando tomar sus laxantes, ¿no? Porque hay como... ¿Y qué tipo de laxantes? Porque pues después sí se van complicando, igual se ve, ¿no? Que después los pacientes que antes tenían estreñimiento crónico, ahora tienen diarrea crónica, ni retirando los laxantes se quitan. Entonces eso, digo, a mi parecer, de los pacientes un poco más complicados de... Eso es difícil el manejo y a la hora de algo más que quieras aportar. Pues bueno, o sea, creo que yo estoy de acuerdo tanto con Richie como con Galeana. O sea, tanto puede ser sencillo como puede ser complicado. Es interesante por eso
Hay algunos pacientes que es bastante claro, ¿no? Y hasta platicas con ellos y, Ya o sabes. sea, los ves en consulta y digo, no es por nada, pero se ve que tienen un trastorno psiquiátrico ahí, un trasfondo, y los síntomas que te dicen cumplen los criterios de Roma 4 para un intestino irritable, ya sea con predominio de diarrea, estreñimiento mixto, y los puedes diagnosticar en este momento, pero precisamente la guía hace esas recomendaciones de tomar los anticuerpos antitransglutaminasa, un IgA total, Que y difícilmente dióxidos los vamos a renales. tener aquí Sí, en promedio. pero es porque algunas veces esos pacientes con diarrea crónica, pues pueden asemejar una enfermedad celíaca y hay que buscar cuál es la prevalencia, ¿no? Claro. Sí. Y también digamos que el uso de la calprotectina fecal, que me parece muy importante, ha disminuido de forma considerable los procedimientos endoscópicos, disminuye pues la invasión y la mortalidad. Entonces, pues sí, sí, aunque sean un poquito de alto, o sea, no son tan de alto costo, sí, lo vemos como desde ese punto de vista. Pero no lo tenemos tan acceso aquí en el país. Buenos días. Hola, doctora, buenos días. Sí te estuve oyendo durante todo el tiempo y de hecho te quería hacer una corrección. La dieta no es FODMAPs, es FODMAPs, porque es un acrónimo que está formado por las letras de fermentable, oligo, and disaccharides, whatever, ¿no? Entonces, este es FODMAPs, no FODMAPs, y no es un mapa de alimentación, son recomendaciones basado en el contenido de oligo y monosacáridos que están dentro de la composición de los alimentos. Y esta dieta ha sido muy efectiva, porque si te regresas a tu diapositiva en que hablas sobre la etiología y que ya se tiene identificado al menos 3 o 4 causas, que son las alteraciones de las disacaridasas, que son los polimorfismos, también esta cuestión de la serotonina, ella se está como que clasificando a este síndrome. Entonces, esa diapositiva me gustó mucho, la presentaste muy bien, pero luego ya no correlacionaste con el tratamiento, ¿sí? Y efectivamente, como dicen, esta enfermedad es muy común en personas con depresión y ansiedad, pero también allí está una de las explicaciones, porque tenemos alteraciones en los receptores de la recaptura de la serotonina a nivel intestinal y hay que recordar que el intestino tiene un sistema nervioso entérico en el que tiene el mismo número de neuronas que el cerebro. Entonces, no actúan iguales, pero a veces parece que sí, ¿verdad? Pero y esto puede ser un trastorno más relacionado hacia, bueno, una de las variedades hacia el sistema nervioso entérico y sobre todo en cuestión del estreñimiento, porque ahí nos funcionan muy bien los medicamentos que ayudan a la recaptura de la serotonina, incluyendo los antidepresivos normales, como bueno, no normales, sino de los de la recaptura, ¿verdad? Y también los propios que son más relacionados hacia el intestino, como en el caso del Tegacerot y de los nuevos medicamentos que están saliendo hacia esa clase, ¿no? Entonces, hay que pensar que efectivamente el 95 o 90% de las personas que tienen depresión van a presentar síntomas de intestino irritable y más o menos el 30% de las personas que tienen el intestino irritable tienen depresión y ansiedad. Entonces, sí, efectivamente son personas muy difíciles de manejar porque estamos ante un trastorno que aunque nosotros le llamamos funcional, pues la depresión no es un trastorno funcional, sino ya es un trastorno bien establecido y es posible que esta parte del intestino irritable también sea algo relacionado a la alteración voy a decir, del metabolismo, ¿verdad? De la serotonina. Entonces, creo que en esa parte es algo importante. La otra es sobre el tratamiento de la dieta de FODMAPs. Bueno, no le vas a dejar la dieta de FODMAPs por toda la vida. Se recomienda de 4 a 6 semanas y eso va a ayudar también a la alteración de la flora intestinal que va a cambiar el perfil de la flora o de la microbiota, como ahora le llamamos, ¿sí? Y eso es precisamente también lo que hace la rifaximina y por eso se las
dietas y les va súper bien, que es lo que estaban ahorita diciendo. Entonces, bueno, son allí como que dos variedades que tienes que, o sea, que puedes implementar tres, vaya, dependiendo de la gravedad. Y sí, esto es de mucha apapachoterapia con el paciente y decirle, pues bueno, este es un trastorno que pues está relacionado a su alimentación y eso casi siempre funciona como magia, porque todas las personas que están buscando alguna situación de algún padecimiento gastrointestinal, siempre les llegan a preguntar sobre dietas y nosotros no vemos dietas porque no somos nutriólogos, somos médicos, ¿no? Pero esta dieta, estas recomendaciones nutricionales ayudan mucho. Hay una página, si pones FODMAPs en un buscador, hay una página del Instituto Nacional de Nutrición donde viene una dieta que ya está tropicalizada a México y está muy buena. Yo sí se las recomiendo para sus pacientes que tienen intestino irritable, ya después de haber descartado, sobre todo, como dices tú, con algunos análisis que no tengan otra cosa, ¿no? Y funciona bastante bien. Entonces sí es buena, da muy buenos resultados. Entonces, bueno, eso es lo que yo les quería decir de hoy. Pero, y les voy, no sé, puedo por aquí mandarles una foto o se la mando al doctor Montiel sobre las recomendaciones de Asociación Americana de Gastroenterología, que en la realidad las fotos están, bueno, los esquemas están muy buenos. Y pues sí, allí viene más o menos, ellos no tienen acceso como nosotros a estos medicamentos de los canales del calcio que hay aquí en México, que sí son buenos y que se podrían adaptar a estos flujogramas de tratamiento sobre todo, porque sí, sí mejoran los síntomas y ya después en tercera línea sí utilizar otros medicamentos que son un poco más fuertes. Entonces sí te oí, ¿ok? Ah, bueno, muchas gracias. Gracias, Laura. ¿Alguna pregunta? Gracias, doctora. Es que no pude llegar porque hubo unos accidentes aquí sobre Río Churubusco y estaba imposible de pasar. Bueno, No, no sé. ok, gracias. Muchas gracias. Gracias. Buen día, doctora. Hasta luego. Buen día. Bueno, pues es un tema muy, aparentemente suena fácil, pero ya cuando estás en la consulta con el paciente, Es fácil de diagnosticar, ¿no? Muchas veces incluso es el motivo de consulta. relativamente, pero el paciente tiene muchas veces Claro, y busca apoyo, y si no le resuelve, se va con otro médico, bueno, ese es y el se va problema. con otro y terminan con montones de recetas, colonoscopías, porque ellos quieren Apachoterapia. no es apapachoterapia, ellos quieren que le quiten la diarrea, porque ellos que le, y que se mejore la